Hace 2 días, experimenté algo bastante inusual. Estaba ensayando una declamación que tenemos preparado para el Viacrucis de Viernes Santo dentro de una iglesia. El emplazamiento de la parroquia la compone una capilla, la iglesia y unos salones, dispuestos en 2 pisos. Era ya noche, pasadas las 9, en ese momento, todos los integrantes estábamos atentos al ensayo. Era el turno de la persona que interpretará a la Virgen María. Estábamos conscientes que en la capilla estaba el Padre haciendo una congregación, y en la parte arriba de los salones de donde nosotros estábamos, estaba un grupo de mujeres, en una plática. No estábamos solos, y justo a la mitad del poema que estaba ensayando la intérprete, escuchamos unos gritos, eran guturales, graves como si fuesen de alguien masculino, molesto como discutiendo, pero era una voz realmente macabra, desconocida. Todos los presentes en el ensayo interrumpimos la sesión para corroborar si estaba pasando algo. Nadie se divisaba al alcance. ¿Qué fue lo extraño? Los gritos provenían de arriba, así que echamos un vistazo desde abajo, observando el grupo de oración que estaba arriba. No se alcanzaba a ver a ningún hombre, lo cual se nos hizo raro. El intérprete de Jesús y yo subimos a la segunda planta, nos cercioramos de que estuviera todo en orden. Y para nuestra sorpresa, solo estaba el grupo de mujeres, concentradas en su oración. No había rastro de una persona masculina que pudiera haber hecho esa voz que todos mis compañeros y yo escuchamos. Echamos un vistazo a la calle si no se escuchaba una discusión. Pero tampoco hallamos nada. Recorrimos la iglesia, que estaba vacía, hasta llegar a la capilla que seguían en su congregación. Entonces, ¿qué rayos fue esa voz? Regresamos al salón, para reanudar el ensayo del diálogo de María, que es un poema. Para nuestra sorpresa, siendo testigos de que en su declaración anterior a esto, recordaba la mayor parte de su poema, ahora se encontraba bloqueada, tratando de recordar su poema. Intentó 2, 3 veces, simplemente no podía reclamar ahora. Hasta que decidió parar. Todos los presentes estábamos desconcertados. Inexplicablemente se le había olvidado lo que dijo. ¿Habrá sido producto del susto el motivo de su concentración? Para darle vuelta a la página de lo ocurrido, decidimos retomar, y de pronto, fue mi turno de ensayar. Yo, que ya tengo mi poema estudiado, también ahora me trababa. Se me olvidaba, minutos de diferencia de haberlo interpretado. Entonces, en ese momento decidimos parar, dando por terminado el fin del ensayo. Salimos desconcertados de ese salón. Pensando en esa voz, varios de mis compañeros se notaban tensos, asustados, y todos con una interrogante en común: ¿qué rayos fue esa voz? Tuvo algún efecto en nosotros, eso sin duda, pero ¿fue esa voz o algo escondido a través de ella? Estamos todos en una especie de teatro oscuro, bajo tierra. Quizá la atmósfera es densa, quizá por el número de asistentes, todos curiosos en sus lugares. Yo observo desde mi lugar, mientras el presentador sube al escenario con una pelota de esponja rosa. El público lo mira y él, sin mucha introducción, comienza a jugar con la pelota, malabares. Luego de un minuto, ofrece a alguien del público subir al escenario a jugar con ella. Un hombre se para, y sin decir palabra, sube a jugar con ella. La pelota termina entre el público, por accidente, pero al momento de tocar el suelo, se convierte en 2 pelotas iguales. El público está sorprendido, incluida yo, que pienso que es un truco, pero alguien del público levanta una y la lanza de vuelta al escenario, pero al hacerlo, esta pelota vuelve a multiplicarse. El público está sorprendido. ¿Qué clase de truco es ese?, se preguntan, algunos impactados, y otros asustados. Pero se escucha el barullo de sorpresa, ya que esta vez todos vieron cómo la pelota se multiplicó al tocar el suelo, como si fuera magia. Un hombre toma una pelota con cuidado, examinándola, mirándola con detenimiento en busca del truco oculto, pero no parece encontrar nada, porque decide botarla, y la pelota al tocar el suelo se convierte en 2. Algunos entre el público observan esto sin poder creerlo, y viendo que el hombre sigue vivo, toman una de las ya varias pelotas en el suelo, y comienzan a botarlas, como hipnotizados por este truco. Pasan de la sorpresa a estar en una especie de trance, ya que de pronto las pelotas no solo se multiplican, sino que ahora parecen ser más grandes que las originales, como si con cada golpe contra el piso, estas crecieran más. En mi mente nos imagino ahogándonos en ellas, pero luego de unos segundos logro levantarme, saliendo de mi propio trance, y corro hacia la salida.
Me doy cuenta de que alguien más me sigue, probablemente pensó lo mismo que yo, pero al momento de salir de la habitación, siento unas manos que me jalan hacia adentro. Grito aterrorizada, y sigo intentando correr, pero esas manos me jalan tan fuerte los hombros, piernas y torso, que no hay nada que pueda hacer y pronto estoy en el piso. Ya no pienso en la otra persona, sino en mí misma, y en el sonido de fondo de las pelotas multiplicándose incesantemente mientras intento zafarme de esas manos. Al girarme, noto que son color rosa, el mismo tono que las pelotas. Un joven matrimonio se mudó a una casa cerca de un río, donde esperaban vivir felices y tranquilos. Sin embargo, pronto empezaron a escuchar por las noches unos lamentos que venían del agua, como si alguien estuviera sufriendo. Al principio, pensaron que se trataba de algún animal herido, pero luego se dieron cuenta de que era una voz humana, una voz de mujer que decía: «¡Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». El esposo, intrigado y valiente, decidió salir una noche a investigar el origen de esos llantos. Le dijo a su esposa que no se preocupara, que él volvería pronto. Tomó una linterna y se dirigió al río, siguiendo el sonido de la voz. Al llegar a la orilla, vio una figura blanca que flotaba sobre el agua, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Era la Llorona y al verlo, le dijo con voz melancólica: «¿Eres tú, mi hijo?». El hombre, asustado, retrocedió y trató de huir, pero la Llorona lo siguió con rapidez, extendiendo sus brazos hacia él. El hombre gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. La Llorona lo alcanzó y lo abrazó con fuerza, ahogándolo en el río. Luego, soltó su cuerpo y siguió llorando, buscando a sus hijos perdidos. La esposa, al ver que su marido no regresaba, salió a buscarlo, pero solo encontró su linterna tirada en el suelo. Llamó a la policía y les contó lo que había pasado, pero nadie le creyó. Pensaron que su marido la había abandonado o que había tenido un accidente. La mujer, desconsolada, se quedó sola en la casa, esperando el regreso de su amado. Pero una noche, mientras dormía, escuchó unos golpes en la puerta. Se levantó y fue a abrir, pensando que era su marido. Pero al abrir la puerta, se encontró con la Llorona, que la miró con ojos de locura y le dijo: «Tú me quitaste a mi hijo, ahora yo te quito al tuyo». La mujer, aterrada, trató de cerrar la puerta, pero la Llorona la empujó y entró a la casa. La mujer corrió a la habitación de su hijo, que dormía en su cuna, y trató de protegerlo, pero la Llorona la apartó y tomó al niño en sus brazos. La mujer gritó y luchó, pero la Llorona era más fuerte. La Llorona se llevó al niño y salió de la casa, dirigiéndose al río. La mujer la siguió, pero no pudo alcanzarla. La Llorona se metió al agua con el niño y desapareció, dejando solo un eco de su llanto. La mujer, desesperada, se tiró al río, esperando morir y reunirse con su familia. Pero el río la rechazó y la devolvió a la orilla, donde quedó tendida, llorando y gritando: «¡Ay, mi hijo, ¿dónde está mi hijo?». Desde entonces, se dice que en esa casa se escuchan dos voces que lloran por las noches, la de la Llorona y la de la mujer, que se convirtió en otra Llorona más. En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, hay una pequeña isla que está cubierta de muñecas colgadas de los árboles. Algunas están enteras, otras rotas, otras decapitadas, otras quemadas. Todas tienen una mirada inquietante y una historia macabra. La isla pertenecía a un hombre llamado don Julián Santana Barrera, que vivía ahí desde 1950, alejado de la civilización. Según él, un día encontró el cuerpo de una niña ahogada en el canal, junto a una muñeca. Como no pudo salvarla, decidió colgar la muñeca en un árbol, como una forma de honrar su espíritu. Pero eso no fue suficiente. Don Julián empezó a escuchar los lamentos de la niña, que le pedía más muñecas. Así que se dedicó a recolectar todas las muñecas que podía, de la basura, de los mercados, de las casas abandonadas. Las colgaba en los árboles, las ataba a las ramas, las clavaba en las paredes. Creía que así protegía a la isla de los malos espíritus y calmaba a la niña. Pero lo que hizo fue crear un lugar tétrico y maldito, que atraía la curiosidad de los visitantes. Algunos decían que las muñecas se movían, que parpadeaban, que susurraban. Otros decían que sentían una presencia maligna, que los observaba, que los seguía. Otros decían que habían visto a la niña,
que salía del agua, que los llamaba, que los tocaba. Don Julián vivió en la isla hasta 2001, cuando murió de un infarto. Lo más escalofriante es que su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde había hallado a la niña, 50 años antes. Algunos dicen que fue una coincidencia, otros que fue una venganza. Lo cierto es que desde entonces, la isla se ha vuelto más famosa y más temida. Muchos turistas se atreven a visitarla, pero pocos se quedan mucho tiempo. Las muñecas siguen ahí, colgando, mirando, esperando. La historia que les vamos a contar a continuación tuvo lugar no hace mucho tiempo atrás en una universidad y podría ser una de las leyendas de terror largas y reales más impactantes. Ocurre que para ese momento era el inicio del año escolar y los estudiantes de nuevo ingreso se estaban acomodando cada uno en los dormitorios. Una de las alumnas era Lucía, quien llegó temprano con la intención de tener todas sus cosas organizadas antes de que comenzara el ajetreo de las clases. Esta estudiante tomó la cama ubicada al fondo del dormitorio dado a que estaba muy cerca de la ventana y si había algo que a ella le encantará era sentarse a la luz de la luna a escribir sus encantadores poemas en sus ratos libres. Después de transcurridas aproximadamente 4 horas fue que llegó otra estudiante al lugar. Se trataba de Clara, quien obviamente se convertiría en su compañera de habitación. Buenas tardes, mi nombre es Lucía, ¿tú debes ser Clara? Hola, ¿qué tal? Esas fueron las únicas palabras que se dijeron ambas al menos durante la primera semana de encuentro. Los demás estudiantes notaron desde el primer momento que estas dos chicas eran como el día y la noche, es decir, no tenían nada en común y no compartían muchos gustos. No obstante, fueron transcurriendo los meses y una bonita amistad empezó a formarse entre ellas. La amistad se profundizó dado que a Clara se le dificulta demasiado la asignatura de biología. Un día, mientras estaban en una de las clases, el profesor les recordó que a la semana siguiente tendrían que presentar su examen bimestral. Se me olvidó por completo que la prueba es el próximo jueves, dijo Clara. Su amiga le contestó, pero si las fechas de exámenes se pegaron en el periódico mural hace más de una semana. Ay amiga, tú por qué te detienes a leer cualquier cosa, yo en cambio quiero asistir al baile de disfraces. Respondió Clara, ¿cuál? ¿Acaso hablas del rodeo que va a organizar la escuela? Sí, ahí va a estar Marcos y presiento que es mi oportunidad de hacerme su novia, pues acaba de romper con Karen. Te aconsejo que no vayas y mejor te quedes estudiando conmigo. Si no pasas ese examen, tendrás que repetir el curso y estoy segura de que tus papás no les va a gustar para nada esa idea. Clara dijo, a ellos ya les pediré perdón, pero no voy a desperdiciar la oportunidad de estar con el hombre de mi vida. Como quieras, yo solo digo que debes de comenzar a elegir mejor tus prioridades, le dijo su amiga. Clara le contestó, está bien, me quedaré a estudiar contigo. Ese día en que se llevaría a cabo el evento, en los pasillos de la universidad se podía ver a los estudiantes disfrazados con trajes de vaqueros y se disponían a acudir al auditorio para comenzar la celebración. Sin embargo, Lucía cerró la puerta de su habitación, prendió la luz y tomó un gran número de libros y empezó a estudiar. Por su parte, Clara solo se limitaba a hojear su libreta de apuntes. Se la deben estar pasando genial. Escuché que a las 10 de la noche iban a comenzar a contar leyendas de terror con las luces completamente apagadas. Y con lo que a mí me fascinan las historias de espantos y de fantasmas. Dijo Clara. Puedes ir a la fiesta, siempre y cuando te aprendas los fenotipos que van a venir en el examen. Eso me lo hubieras dicho desde antes. Ahorita mismo me pongo a memorizarlos. Cuando el reloj marcaba justo las 10:45 de la noche, su amiga le demostró a Lucía que ya se sabía por completo la lección de biología, por lo cual podría asistir a la fiesta de estudiantes sin temor a sacar una mala calificación. Tal vez a la hora que regreses, yo ya estaré dormida, pero en la mañana me cuentas cómo te fue en la fiesta. Clara tuvo una de sus mejores noches de toda su vida, no solo porque logró hacerse novia del hombre a quien tanto amaba, sino también porque fuera nombrada la reina del baile. Después de la fiesta, Clara regresó a los dormitorios de la universidad. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y antes de entrar al cuarto, se quitó los zapatos para no hacer ruido. Ayudada con su teléfono, alumbró un poco el cuarto y vio cómo su amiga se había quedado dormida boca abajo con la cara entre las páginas de uno de sus libros.
Pensó que lo mejor era no despertarla, ya que mejor sería hacerlo por la mañana y así pedirle que le ayudara a repasar de nuevo la lección. Amaneció y Clara despertó apenas salió el primer rayo de sol. Se paró de la cama y corrió a despertar a su amiga, quien continuaba en la misma posición, algo que le llamó la atención porque Lucía solía dormir de lado. «Levántate, floja, tienes que ayudarme a estudiar». Al ver que no recibía respuesta, la sacudió del hombro con fuerza, pero el cuerpo de su amiga estaba como un hielo. Acercó una de sus manos a la cabeza de Lucía y solo sintió algo húmedo y viscoso. Cuando levantó la mirada observó con terror cómo una de las paredes de la recámara estaba escrita una oración con sangre: «Tú también debiste de ir a la fiesta, pero preferiste quedarte estudiando. Este es el precio que tuviste que pagar». Cuando Clara volteó el cuerpo de su amiga, vio como la cara de Lucía estaba repleta de heridas y golpes. Del área de su abdomen salían borbotones de sangre e incluso se llegaban a asomar algunas de sus vísceras. La joven desconsolada se tiró al piso pataleando y rompiendo en llanto como una niña. Sus gritos fueron escuchados por las autoridades universitarias, quienes avisaron a las demás autoridades, incluyendo la policía, de lo que estaba sucediendo. Los funcionarios policiales no pudieron hallar a ningún responsable, pues los interrogatorios dijeron que no notaron nada anormal esa noche. Las cámaras de seguridad tampoco registraron alguna actividad extraña. Luego se supo que Clara, en su adolescencia, había sido internada en una clínica psiquiátrica por problemas de esquizofrenia y doble personalidad.